Hola Escorpio, bienvenido. Vamos a ver qué mensajes quieren entregarte el día de hoy tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros. ¿Qué es lo más importante que quieren decirte hoy a través de las cartas? Respira profundo y permite que tu energía fluya libremente. Abre a recibir estos mensajes. Si sientes que ahora no va con tu situación, no pasa nada, déjalo ir. Puede que de aquí a algunos días te des cuenta que sí. O bueno, puede que también desde este momento estés conectando con estos mensajes. Si hay algo que sientes que no es para ti, que no va a ser para ti, déjalo ir porque puede ser para otra persona. Recuerda que es una lectura atemporal, pero también general. Y puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar este mensaje. Vamos a ver. La gran visión, la ayuda angelical, el rey águila. Número 12, número 3. En la base se queda la reina de las tinieblas y adquirir conocimientos, inseguridad y manipulación. Siento que para los escorpios con los que estoy conectando este día, son personas que de alguna manera se han encontrado como en la oscuridad, como no tener a quién acudir, como no tener en quién apoyarse o hacia dónde ir. Es como no tener una guía, estar como un poco perdido o perdida en alguna situación. Pero que hay algo que te va a permitir darte cuenta que la información o que todo está dentro de ti. A ver, ahora me acabo de mirar las uñas, por favor, mil disculpas por estas uñas, pero es que estoy haciendo reparaciones en casa y tengo las manos acabadas. Pero bueno, lo importante es el mensaje, ¿verdad? Puede que a ti te hayan prometido cosas que no te cumplieron. El punto es que tú has sentido ese fuerte sentimiento de, quizás no tanto desamparo, puede ser que sí, pero el de decir, bueno, esto tengo que hacerlo yo porque nadie lo va a hacer por mí, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué herramienta uso? Es como un poco, tienes que prepararte, aprender más, adquirir conocimiento, porque o bien alguien desde ese punto de yo te voy a ayudar, puede intentar, vamos a decir, manipularte, ¿vale? Porque me muestran la carta de la manipulación. Entonces, como por tú no saber, alguien puede aprovecharse de eso y no es lo justo. Entonces, la reina de las tinieblas te dicen, adquiere conocimiento, porque el no tener, y no tiene solamente que ser estudiar en una escuela, en un colegio. Puede ser pasar un curso, informarte más. El punto es tú tener la seguridad de lo que vas a hacer, de lo que quieres hacer, para que nadie venga a intentar controlarte o manipularte por este desconocimiento, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Y el rey águila, con la gran visión y la ayuda angelical, viene como al rescate. Ok, quizás no has sabido cierta situación, no has sabido cómo afrontarlo. Tu desconocimiento te llevó a cometer errores, a mirar, a confiar en personas que no eran las correctas. Ok, pero aquí estamos nosotros brindándote la ayuda. La ayuda angelical te va a rodear y te va a aportar a ti esa nueva visión de hacia dónde debes ir. Si te fijas, aquí hay una persona que, aunque es verdad que está en un bosque oscuro, es muy parecida a la carta del ermitaño, tiene su propio faro, y ese faro, que es su verdad, que es su aprendizaje, que es sus conocimientos, le guía en medio de esa noche oscura. Puede que durante algún sueño también te esté llegando información, pero yo en general veo como así el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios derramado sobre ti para mostrarte el camino, para fortalecerte y mostrarte el camino. Es lo que estoy sintiendo. Vamos a ver. No sé si se verá bien ahí, espero que sí, que tengo poca luz.
Me dicen un mes. No sé para quién será el mensaje. Si estás preguntando por algún tiempo, me dicen un mes. Escorpio. Escorpio. Muy bien. En este momento hay una energía de apertura para ti a los nuevos comienzos. Apertura de aprendizaje. Estás en una muy buena etapa. En algún caso puedes tener ayuda o te avisan de... Hay una manera que te va a llegar, pero recuerda que esta manera viene por ayuda angelical. Puede ser de muchísimas maneras. Por eso no voy a entrar a especificar. Te va a llegar esa ayuda que tú necesitas para aclarar tu mente, para aclarar tu camino. Si te está faltando, por ejemplo, un curso de informática para poder trabajar en algo, ahí lo vas a tener. O si lo único que necesitas es una aclaración o ir también a los detalles, por ejemplo, en un contrato, siento algo que tiene que ver con conocimiento sobre algo que te abre puertas, ¿vale? Que abre puertas y nuevos caminos. Pero también estoy sintiendo con esta carta de que la energía que a ti te va a estar rodeando es una, sí, de apertura, de abrirte a lo nuevo, al aprendizaje, pero que entiendas algo, que debes ir poco a poco a tu ritmo, sin prisas, que te tomes tu tiempo para aprender bien, para integrar bien, porque hay un dicho que dice que lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces, no veo necesariamente que sea una energía de, ay, estoy aprendiendo lecciones porque esto está complicado. No. Te veo en nuevos caminos, en nuevos proyectos, nuevos pasos, nueva relación en el amor. Porque un paje de copas es volver a entregar tu corazón como un niño, como un niño no, como un adolescente, como ese primer amor. Y sí, entregarte a ser vulnerable siempre y cuando esa persona también lo sea, pero vivir la experiencia del romance de manera bonita, ¿vale? Si lo que tú quieres no es el amor, no pasa nada, pero igual el mensaje está. Positivo para ti o como arcano que te va a estar apoyando, el sol. Nuevas energías, nuevos nacimientos, alegría, victorias, pero siento sobre todo nuevos nacimientos. Llega una energía muy bonita, muy renovada para ti en este tiempo y debes aprovecharla, ¿vale? Porque es como si hubieras salido de esa oscuridad, pero de esa oscuridad, perdón, saliste por ti misma. Me dice que alguno de ustedes puede que ya haya pasado por este tiempo de estar como perdido y que encontró una luz, que algo le alumbró el camino. Dice que esa ayuda angelical, esa ayuda del espíritu te acompaña, te sigue acompañando, ¿ok? Ahora, ¿qué puede estar? Mira este contraste. En positivo el sol y en negativo o en obstáculo la luna. ¿Qué puede estar sucediendo que a ti te haga bajar? Mis amores, se detuvo el vídeo, no sé por qué. Bueno, aquí estoy. Te comentaba que hay un contraste entre lo que está en positivo y lo que puede ser obstáculo o en negativo, eso que te puede desafiar de alguna manera, y es la carta de la luna. La carta de la luna como obstáculo puede estar hablando de quizás miedo, incertidumbre a lo que puede estar sucediendo. De alguna manera no dejarte guiar por tu intuición. Estás le dando muchas vueltas a qué va a pasar, pero desde la emocionalidad, ¿vale? Que te venza las emociones de incertidumbre y de miedo de cara a futuro. Pero es que no la siento. Mira, te voy a ser honesta. Estoy sintiendo esta carta en obstáculo, pero como una advertencia, no como algo que va a tener un poder predominante sobre ti, sino como una
una pequeña acotación para que, hey, Escorpio, si tú logras no dejarte llevar por la incertidumbre, por el miedo, y confías en tu intuición, esto va a salir de primera, ¿vale? Pero no lo siento como eso va a estar sucediendo así. No, es como una pequeña orientación, un pequeño consejo. Es curioso porque normalmente cuando salen obstáculos, sí lo siento como te puede estar bloqueando, pero no la siento así. Así que no le hagas, no le tengas mayor importancia a esto porque no le veo fuerzas sobre ti. Yo te veo a ti con la energía del sol, alumbrando cualquier temor. Mira cómo la carta de la luna, que te está advirtiendo de también alumbrar tu propio camino. Y aquí la carta de las tinieblas es donde tú, con tu propia luz, tu propio aprendizaje, tus propios conocimientos y tu propia verdad, puedes salir adelante, puedes vencer esto, siempre y cuando no le temas al proceso. Vas avanzando poco a poco, solo guiándote por esa luz y todo va a estar de maravilla, en cualquier sentido. Pero lo que conecto con la carta de la luna es no le hagas mucho caso a esas inseguridades que vienen a veces, a personas que también te puedan intentar desanimar. De ahí en fuera no veo peligro. Tú tomaste cartas en el asunto, siento que ya esta decisión de tú avanzar está tomada y puesta en marcha, porque la reina de bastos me la ponen ya en el pasado, es decir, algo que ya se inició. Si fuera en el caso del romance, estamos hablando para un grupo de personas que están conociendo, no, ya conocieron a esta persona. Ya con esta persona inició algo, pero más de carácter pasional, ¿vale? En el caso del romance, hay alguien que le atrae mucho, pero que tú también le atraes muchísimo. Entonces como que las cosas empiezan a fluir, empiezan ya a tener comunicación, pero hubo como un primer hechizo de atracción, ¿vale? Hay mucha atracción, mucha pasión. Y algo que puede estarse dando, esa persona puede estarse comunicando contigo, enviándote algún mensaje, sobre todo a través del teléfono, o pudiera ser a través de otra persona, ¿ok? Me lo dejan caer así. Pero hablando de ti, energías en ti, ya aquí hay una fuerza, una energía de decisión, de empoderamiento que empieza a abrirte el camino, a guiarte por ti misma o por ti mismo. Wow, definitivamente. Mira, de cara a los próximos días, energía que te va a estar acompañando para ayudarte en todo este proceso. Esa duda que te puede venir en algún momento y tú dices, bueno, no veo el camino, te están diciendo que a la vez te puede servir para tú reconocer el proceso en el que estás. Escucha esto. Como para tú saber, ser consciente, es lo que me dicen, como para tú ser consciente de que, claro, existe la duda porque hay más elecciones, hay más caminos que tomar, aunque tú no lo estés viendo. Pero esa superación, ese poder personal tuyo, te lleva al éxito. Y te dicen que lo que ayer no viste, lo vas a estar viendo y con mucha claridad y mucha luz. Me repiten una y otra vez, algo que no has visto, lo vas a estar viendo. El 9 de copas habla de plenitud, habla de alegría, habla de sentirte seguro, a gusto con la vida que estás viviendo, con los nuevos descubrimientos, con los nuevos estudios, algo que pudo haber generado mucho miedo en ti, ya te vas a sentir como en casa y te va a dar mucha alegría, porque el 9 de copas es alegría, es también sentir que has hecho algo por ti mismo, por ti misma, y eso te da un orgullo, te levanta el ego, te levanta la energía, ¿vale? Te veo disfrutando. Ahora, el caballero de pentáculos, sí es verdad que habla de ir paso a paso,
para que también te sientas más segura o más seguro. Da igual si es en el amor o en cualquier situación, porque si te has fijado, no he preguntado. Estoy abordando ambos temas, dinero y amor, de manera aleatoria, pero sin enfocarme en ninguno en específico, ¿vale? Porque puede aplicar para ambos escenarios en tu vida. Entonces, el caballero de pentáculos es una energía que avanza lento, pero con paso seguro, ¿vale? Te puede parecer que va muy detenido, pero es sencillamente para asegurarse de que el próximo paso sea también sobre cimientos sólidos. Es una energía súper positiva. En la base se queda el 6 de bastos. No me había fijado. Mira, después de esta torre, después de esta situación oscura que pudiste vivir, viene el éxito para ti. Era necesario remover toda esta tierra, toda esta estructura, todo esto que estaba en tus cimientos y que no era sólido y bueno para ti. Vamos a ver, ¿qué más? Ahí está. Recuerda que te dije con la luna que no le estuvieras escuchando a personas que no te van a apoyar. Aquí me lo están mostrando. Muchos de tus obstáculos han podido ser por personas, perdón, que han estado cerca de ti y que no te han apoyado. Personas que van a tener que darle espalda e irse, porque yo veo a un Escorpio librando su propia batalla, enfrentándose a lo que sea por lograr sus objetivos, pero que también va a tener la valentía de decir cara a cara, mira, si no me vas a apoyar, quítate del camino. Lo que no me va a aportar, pues que tampoco esté estorbando. Lo siento mucho, pero esta vida es mía. También puede ser alguna persona que te trate de desinformar o que sea una de esas personas que intentan como que tú les necesites porque tú no sepas y ellos sí. Siento algo por ahí, llévalo tú a tu situación. De igual manera yo te veo triunfador a ti. Estas dudas las eliminas a base de también quitar de tu camino personas tóxicas. Vamos a decirle así. A ver, espérate que han salido dos cartas. Y la primera, ok, mira, te están diciendo que aquí está la influencia. Vale, este mensaje es para ti, pero a mí no me gusta decir que la persona es tóxica. No me gusta usar esa frase. Está muy de moda, pero no me gusta. Pero es que aquí no hay otra palabra. La carta del Señor Oscuro aquí me está mostrando que muy pronto vas a conocer la verdadera cara de esa persona o las verdaderas intenciones. Esta persona con no buenas energías ha intentado tenerte a ti. Recuerda que te dije manipulación, tampoco me gusta esa palabra, pero cuando hay que decirla, hay que decirla. Aquí hay una persona que te ha estado intentando tener ahí como subyugado, como no viendo el camino. Es como si te hubieran ocultado intencionalmente cierta información. Puede ser en un centro de trabajo, puede ser una expareja, ¿vale? Que sea una persona súper tóxica y sin embargo está haciendo por su lado, te tenga a ti de alguna manera reprimido, pero tú sin ver lo que estaba sucediendo de verdad. Siento esta energía, hay algo de lo que tú te vas a estar enterando que tú no sabías. Algo se descubre, algo se revela, ¿vale? Y es esta persona de la cual tú te vas a estar librando. Uf, qué bueno que sale al lado de esta carta, ¿vale? Porque este 5 de espadas ya, como sale de este conflicto, sale de este problema, descubre cualquier cosa que estuviera oculta y el 3 de bastos ya se empieza a valorar un nuevo camino o ya se ha valorado un nuevo camino donde se liberan ya y se aclaran. Hay una comunicación muy, muy honesta, muy directa contigo mismo primero y después con esa otra persona, ¿vale? En la base, recuerda que se queda la carta del 6 de bastos hablando de el triunfo es tuyo. Vamos a ver tu alma, qué mensaje tiene para este día. El conformismo es la muerte interior. Vive de forma auténtica y sé valiente.
número 16, número 7. Aquí se repite 16, 7. Ok. Vamos a leer el significado, pero el mensaje que me llegó cuando vi esta carta es que cuando tú te conformas con poquito, porque no conoces mucho más de lo que hay, de todas las posibilidades, es como esa muerte lenta en la que vas perdiendo toda tu alegría, tu armonía, tu vitalidad. ¿Vale? Vamos a leer el significado. Quiero compartir contigo todo el significado. Y te dice, algunas veces está bien adaptarse a la situación. A menudo es un signo de cortesía. Sin embargo, esta carta busca ser una advertencia. Vivir significa recorrer con valor tu propio camino. Morir significa seguir el camino de los demás. En los senderos de los otros puedes sencillamente existir, pero no vivir. La luz de tu vida solo la encuentras en tu camino del alma. Reconoce tus mentiras y tus errores. Es un error creer que puedes gustarle a todo el mundo. No puedes complacer a todos. Es completamente imposible. Te has dejado cegar por los múltiples colores de aquellos que te roban tu fuerza y tu luz y te has perdido en ellos. Te has adaptado como lo haría un camaleón. Has hecho tuyas sus vibraciones y opiniones. Es hora de despertar y aprender a decir no. Es hora de vivir solamente tus propios colores, de sentir tu propia felicidad, de desplegar tu propia luz. ¿Vivir o morir? ¿Tú qué quieres? ¿Quién eres tú? ¡Qué bonito! Es el momento de que te rebeles, empieza tu revolución, libérate de tus propias energías inferiores. Ya va siendo hora de que decidas quién quieres ser. También ha llegado el momento de hacérselo saber al mundo y a la gente a tu alrededor. Deja tus dudas, tu alma te habla, escucha tu corazón, ya que solo de allí mana tu verdadera voz. Escucha atentamente a tu propia verdad. Fíjate, el número 7 es el número tuyo de poder, que aquí con la carta de la luna hablaba de como ese miedo de estar oculto, esa inseguridad y el adaptarte a lo que tienes alrededor, pero es como cuando hay una persona muy demandante y tú siempre estás ahí para esa persona, dándole, tú ajustándote siempre a él o ella, pero realmente tú te quedas como a un lado, siempre postergado para después. Wow, me ha encantado tu lectura, espero que a ti también te haya ayudado. Bendiciones.